además había subido un apunte, más un video, no sé si lo han visto. Sí, profe. Sí, ingeniero. ¿Qué le ha parecido? ¿Han leído? ¿Han tenido, han podido verlo? Chicos, no lo escucho. ¿Profe? Sí, sí. La escobilla de los motores de inducción, tanto de corriente alterna. Para corriente alterna, las escobillas siempre están fijas. No. Ya ahora vamos a ver un poquito eso. Estoy viendo quiénes están presentes. Luques, Aguilera, Villagra, Rueck, Galván Rodrigo, Moreno José, Aguilera Marcelino, Correa, Marcos, Zamora Matías, Rubén Prado, Catán. Bien. Bueno, Soto Gonzalo. Bueno, estaba preguntándole si habían logrado. A ver, vamos a ver. A ver, prendan la cámara, por favor, todos. Galván, Prado. Bien. Acá, pues ya prendo la cámara. Sí, no, pasa que hemos estado en contacto estrecho y bueno, hemos tenido. ¿Usted? Y sí, pero ¿vos trabajas en algún lado, Prado? Ah, está bueno. Y sí, yo estoy con mi señora hace 9 días, 8, 9 días. Mañana se va a hacer el hisopado ella y de ahí vamos a ver, porque estamos los dos solos, o sea que justo hemos compartido con una persona que no sabía que estaba dado, se descendió más, se hacer el estudio y tenía positivo, o sea que 48 horas antes le aseguro que viene contagiando. Entonces, ah, no, eso, vos sabés que yo sigo, yo sigo comiendo como animal, siento bien el olfato, huelo bien, gusto bien. Lo único que sí me he sentido de ganado, dolor de cabeza, dolor de garganta, y después con un poco de escalofrío, pero no he tenido fiebre, nada. Sí, la verdad que es complicado. Ajá, que salió bien. Ahí el que me estaban contando, no sé si ustedes lo han tenido, el dibujo técnico a
el ingeniero Cecilio Soria, ¿no? Sí, Está grave el ingeniero Soria con COVID. Y bueno, es complicado. Bueno, no somos muchos, como verán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 somos los que estamos conectados. Porque a mí me figuran. Profe, ahí posteriormente me ha dicho si lo puede aceptar. Guerrero. Lo que pasa es que a mí me figuran 32 y nunca se conectan 32. Yo entiendo que van a dar la regularidad, pero yo más o menos ya tengo quiénes son los que permanentemente se conectan y bueno, para mí va a ser muy importante para cuando rindan el final. El miércoles hemos tomado final, la semana pasada hemos aprobado uno y uno al momento de la goma, desaprobado. ¿eran cuántos ingenieros en el final para rendir? Dos. Y ahora se quieren presentar 4. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que ha estado tomando examen todavía el ingeniero Gallo, porque él aparece en la planilla y bueno, estaba Gallo, Escala y yo. Y lo he dejado a ellos y bueno, ha sido una masacre. Y de todo. Cuando rindan preexamen conmigo, quieren rendir, a eso lo voy a tomar uno. Es muy importante, por ahí descuido en el aspecto constructivo de la máquina. Nosotros, sí, o sea, cómo está construido el transformador. ¿Se acuerda cuando yo le mostraba los tipos de columnas que eran laminadas, que había un flujo principal, que estaban las pérdidas por histeresis y por parásitos? No las sabía dibujar. No entendía que no es un núcleo macizo, sino que es como con canales para que pueda pasar el aceite. ¿Te acuerdas que todo eso lo moví? Y lo que pasa es que cuando uno va a rendir, no lo estudia. Hemos preguntado cómo era un pasatapa, dónde se producía la mayor. Bueno, va en la cuba, Están los bornes, están los bornes. pero cómo se conecta con la parte interna. Claro. Entonces, por ahí, sí. No, pero no era, pero no era hasta eso, era un poco más que nada conceptual. Lo que se quería preguntar era en general si tenías idea cuál es el punto más caliente, qué tipo de ventilación tienen los transformadores. Que más que nada leer, esa parte leer. Y como es leer, todos se van y se abocan a la matemática. ¿Me entienden? Ojo, no, después lo hemos tomado, pero no logrado. Y después hemos tomado máquina de corriente continua, también aspecto constructivo. Que más o menos están los apuntes, y eso le quería preguntar si han leído los apuntes que yo he subido. ¿Lo han leído? ¿No lo han leído? Sí, estamos leyendo, ingeniero. ¿Cuál? No, ese lo he subido yo. Ese lo hice yo. No, ese no lo he subido yo ese. No, yo he subido uno que está todo digitalizado, donde está todo un análisis de distintos libros, donde hay un análisis de los flujos y toda la historia de cómo es la parte constructiva, del ángulo de desfasaje, cómo es la PEN, cómo se va, cómo es la cabeza de los polos, todo eso, qué es lo que se toma. ¿Me entienden? Eso está ahí. Y después le he subido el trabajo práctico que le acabo de subir, ahora le voy a subir esta teoría del PowerPoint, contar todas las ecuaciones, y también le he subido un video que estaba muy lindo, que me ha parecido animado, que estaba en YouTube. No sé si lo han visto, que está perfectamente animado y explicado. Porque Está bueno ese video, profe. Está bueno, no, sí me ha gustado muchísimo porque está en 3D, está bien explicado.
Y bueno, la máquina de corriente continua casi no se utiliza, la máquina sí como motor, pero como generador que el dínamo casi no lo utilizamos. Son máquinas que necesitan mucho mantenimiento y aparte como tienen las escobillas que son de carbón y hay que permanentemente tratar de regularlas y toda una historia, entonces... Y este tema hace muchos años que no directamente lo dejábamos para que lo estudien ustedes. Y este año, bueno, debido a que hay tiempo y toda esta historia, eh, la idea mía es darlo. Así que ahora voy a compartir la pantalla. Y bueno, vamos a ver entonces algunas cuestiones, algunos fundamentos. Si quieren apagar las pantallas, la apagan. Si la quieren dejar prendida, no me molesta. Ven, hay algunos, esto es muy importante, hay que leer, hay que ser curioso. Vamos a ver entonces. La conversión electromecánica es la conversión de la electricidad en energía mecánica, perdón, en energía mecánica. Acá van a ver que es un generador elemental, tienen dos imanes permanentes, un norte y un sur, ¿sí? Y acá tienen una espira que conforma un rectángulo aquí, ¿sí? Y dos escobillas a donde ustedes se van a inducir, de cada punto van a sacar la fuerza electromotriz inducida en espira por campo. Acá estamos considerando una espira. Ustedes lo que tienen que entender es que muchas veces, y de hecho es así, en un motor, en un rotor, tienen varios bobinados y varias cantidades de espiras que hacen una suma de FEM para obtener el oeste. Entonces, esto es una máquina de corriente alterna, tiene el principio de funcionamiento de la máquina de corriente continua, y esto es lo básico, esto es una máquina que gira. Fíjense que en el video explica muy bien cómo tiene que poner la regla de la mano derecha, cómo tienen que colocar la mano para saber el sentido en que se mueve la fuerza. Y esta paleta que ustedes ven aquí, debido a la fuerza que van a aparecer contrarias, va a tener un movimiento giratorio. Es lo básico de una máquina. Ahora bien, si funciona como motor, en vez de sacarle de acá la corriente, le vamos a introducir por medio de una máquina, le vamos a meter una corriente a la escobilla. O sea que puede funcionar la misma máquina cambiando o de acuerdo al tipo de conexión, o como motor o como generador. Y eso yo lo explico en la teoría que le pongo a ustedes, le subo ahí en el aula virtual, y a donde le hago unos dibujitos de 3 motores o 3 rotores en todo caso, a donde les explico de acuerdo a cómo se conectan, ustedes pueden tener o un generador o un motor. Todo se hace a través de las escobillas. Fíjense que aparece con la fuerza. Ya depende de la conexión de ingeniero, ¿verdad? Exactamente, depende de la conexión que ustedes le hagan al rotor y si van a sacar o van a meter corriente a través de las escobillas. De acuerdo a eso, básicamente, es lo que ustedes van a obtener. Sí, sí hay un motorcito básico, sí hay. Sí, sí, hay de diferente calidad. Sí. En las escobillas tienen, cuando van las escobillas, porque se van gastando, porque van tocando las delgas, ¿sí? Tienen unos resortes, y esos resortes, a medida que se va gastando, lo van empujando. ¿Cuál es el problema de la escobilla? Que al ser de grafito, tienen un desgaste y el desprendimiento de polvillo se van poniendo entre delga y delga. Y muchas veces va haciendo como un cortocircuito entre las delgas. Entonces lo que hay que hacer es sacar y limpiarla con un cepillo, dejarla bien separada las delgas. Y hay un desgaste propio. El otro desgaste es por la inversión de la FEM, porque no se olviden que va variando la FEM de acuerdo al sentido que van girando, digamos, la escobilla y va cambiando la FEM. Se aparece un chisporroteo y unas chispas que aparecen de los contactos de la escobilla con las delgas. Y eso también genera un desgaste y normalmente,
la caída de tensión, la tensión en cada escobilla es de 1 voltio, 0,85 voltios, 0,70 voltios. Si tenés 2 escobillas son 2 voltios. Depende de la cantidad de escobillas que vos tengas. Entonces acá todas las máquinas eléctricas rotativas son reversibles, fíjense. Pueden funcionar como motor o como generador. El motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica y el generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Un generador básico es el dínamo. ¿Se acuerdan que colocaban en la bicicleta ustedes? Y hacían que toque la rueda de la bicicleta, una ruedita y giraba y se prendía la luz de la bicicleta. ¿Sí? Es un generador muy elemental para la conversión mecánica en energía eléctrica. Ah, no me digas. Era así, ¿no? Y vos cuando pedaleabas prendías la luz, ¿ah? Bueno, es un generador de corriente continua. No tenías alterna ahí en la bicicleta. Bueno, entonces, vamos a ver cuál es el balance energético de la máquina rotativa. Nosotros siempre en una máquina rotativa tenemos el estator o estator. Los españoles dicen estator, no sé si han visto. Porque tiene acento en la A, en realidad es estator, ¿no? Entonces, tenemos un estator donde tenemos una potencia eléctrica que se consume. La pérdida en el estator es en el cobre, porque el estator también puede estar bobinado, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, si está bobinado, al ser un cable, un conductor, tiene pérdidas por efecto Joule cuadrado por R. Tenemos pérdida en el hierro por corrientes parásitas, ¿sí? Tenemos pérdida en el cobre del rotor, porque también tiene alambres. Y tienen pérdidas rotacionales, que son pérdidas mecánicas propias. Y recién tenemos la potencia útil al final. En realidad, el motor también es un transformador. Es una máquina que transforma energías, como lo hace el transformador. El transformador tiene lo ideal. ¿Se acuerdan que la potencia de entrada debería ser más o menos igual a la potencia de salida? Bueno, acá más o menos se dan las mismas condiciones. El rendimiento de un motor es la potencia útil sobre la potencia entregada. Normalmente los motores de corriente continua tienen una potencia, un rendimiento del 90%. No varía mucho. La potencia de un transformador es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. ¿Era así o no? O sea, que seguimos analizando la misma máquina. Entonces, la máquina de corriente continua tiene 2 devanados alimentados por corriente continua. Uno llamado inductor, que está en el estator de la máquina, y otro llamado inducido, que está en el rotor. O sea que tenemos un inductor y un inducido. El inductor se encuentra en el estator y el inducido se encuentra en el rotor. En el caso de funcionamiento como motor, Valcas, dame un minutito, Valcas. En el caso de funcionamiento como motor, ambos devanados están alimentados con corriente continua, y en el caso como generador, se alimenta solamente el inducido, o sea, el rotor, ¿sí? Y se obtiene una FEM en el inductor, también continuo. Estos conceptos son muy importantes cuando vayan a rendir, porque son cosas que se les preguntan. ¿Estamos? Son cosas que se les preguntan. Sí, ingeniero. Su funcionamiento se basa en la existencia de un mecanismo llamado colector, que convierte las magnitudes variables generadas o aplicadas a máquinas en magnitudes constantes. El colector son las famosas, llaman a ver las delgas, que vamos a ver el dibujito un poquitito más adelante. Se utiliza la tracción eléctrica en tranvías, en trenes. En el accionamiento se precisa el control preciso de la velocidad. Son las utilizaciones de estos equipamientos de corriente continua. Están en desuso por su complejo
mantenimiento, que era lo que yo le había dicho, pero en los ingenios, en alguna fábrica lo van a encontrar. Y ustedes como ingenieros tienen que saber mínimamente cómo funciona. Ahí tienen, fíjense, algunas partes, el despiece de una máquina, la culata, el número 1, el núcleo polar. Esta bobina que ustedes ven acá es una bobina de compensación, ya vamos a ver eso, es un bobinado porque ustedes vieron recién que está bobinado tanto el inducido como el inductor, ¿no? Así que tengan cuidado acá cuando vayan explicando. Tienen el núcleo polar, el número 3 que es la expansión polar. Esta forma que ustedes le ven acá, la forma curva que ustedes ven acá, es justamente para que la curva sea más senoidal posible. Si yo esta no lo hiciese de esta forma, lo hiciese rectangular, la FEM que obtendría a la salida sería una FEM aproximadamente sin forma sinusoidal. Entonces se le da esa forma para que los campos magnéticos más o menos sean homogéneos en toda esta parte interior. Tienen el núcleo del polo auxiliar o de conmutación, esto que ustedes ven acá, son polos auxiliares que se le colocan a las máquinas, ya vamos a ver por qué. A los dos lados son las expansiones. El inducido, el 6. Fíjense que tienen las delgas, esto que ustedes ven acá son las delgas. Ahí están los que están con colorcito negro, ya lo vamos a ver que es se llaman, ahí está el 7, fíjense el arrollamiento de los inducidos, los colores grises. El 8, arrollamiento de excitación. Arrollamiento de conmutación. El 10 son los colectores y la 11 y 12, esas negritas son las escobillas. ¿Estamos? Eso es básicamente una máquina de corriente continua, ya sea un generador o ya sea un motor. Sí. Sí, hay que regularlo y porque acá hay un flujo principal que debido con la escobilla, cuando se ponen los polos estos de compensación, si yo no los pusiese, si ustedes se fijan en los apuntes que yo le doy, aparece una distorsión del flujo por la rotación. Entonces con la escobilla lo que hago es compensarlo con el ángulo de desfasaje. Y estas escobillas no necesariamente muchas veces están ubicadas en forma horizontal, sino que hay que darle un ángulo de giro, hay que regularla con un determinado valor de ángulo para que justamente se puedan realizar la conmutación. Cuando hace mucha chispa puede ser que esté sucio o le haga falta mantenimiento o porque ya también las escobillas no están bien. Ahí tienen, fíjense, esto está sacado de catálogos comerciales. Estos son los pequeños motores de corriente continua. Estos son los que aplican en robótica, fíjense. ¿Sí? Fíjense en los distintos tipos de motores. Y este es un motor, fíjense, de 6.000 kilowatts, fabricado por ABB. Entonces ahí más o menos tienen algunos motores y algunas características. Bueno, acá, fíjense, cuando aparece una fuerza acá, la escobilla, fíjense, cuando está en forma vertical, el área encerrada aquí, debido a este rectángulo, genera este tipo de onda, fíjense. Cuando la bobina está en forma horizontal, fíjense en la forma de la onda. ¿Sí? Esto está simulando un osciloscopio. Fíjense aquí, ustedes ven, hay una
una bobina que va por la parte de atrás, viene por acá y toca el otro colector, fíjense aquí. Acá está un corte a donde ven que la variación de flujo depende del campo por la variación del área. Porque acá hay un área, este es un rectángulo. Si yo vuelvo a la parte anterior, fíjense que la espira es rectangular. Entonces aquí no se la ve a la otra parte. Acá podríamos decir que esto va para la parte de atrás. Espero cambie el color porque si no, no se ve nada. Aquí esto va para atrás, así. Y esta va por aquí. Y acá atrás se une. La ven ahí, está más o menos dibujada. Bueno, entonces, la variación del flujo es la densidad de campo por la variación del área. Esta área va cambiando a medida que gira, que rota. Por eso, ¿pero qué cambia? Cambia un ángulo. Fíjense que aquí está dibujado. A ver, esperen un minutito que me llaman. Hola. Bien, ¿quién? Hola. Sí, ingeniero. Bueno, fíjense que acá el cilindro tiene un determinado radio, tiene una determinada longitud y tiene una determinada densidad de campo, que es la que va atravesando el tambor, este tambor cilíndrico. Entonces, el área, ¿sí?, es el radio por la variación del ángulo por la longitud, porque es una superficie, ¿la ven?, de un cilindro. Entonces, esta variación del área es esto que ustedes ven acá. Si yo voy acomodando un poquitito e integro entre alfa y pi menos alfa, entre alfa, el valor de alfa, y pi menos alfa, que es lo que queda de este valor, me queda esta ecuación, que el flujo, fíjense, va a depender de la longitud y del radio y de la variación del ángulo alfa. Acá fíjense que la velocidad está dada, si ustedes van y recuerdan lo que han estudiado en cinemáticas rotacional cuando veían física 1, es omega por el radio. Esa es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es omega por el radio. Entonces, si la espira gira con velocidad angular omega por d alfa sobre dt, mientras se mueve en la zona del flujo, se inducirá en ella una FEM. Entonces, la FEM, ustedes ya la habían visto por la ley de Faraday, era menos de phi sobre dt. Entonces, si yo derivo phi con respecto al tiempo, fíjense en ustedes, yo al valor de phi lo tengo acá, lo derivo, me queda d alfa sobre dt. Entonces, esta ecuación, la FEM, que yo obtengo acá la salida de la escobilla, no es otra cosa que 2 veces la densidad del campo por la longitud y por la velocidad. Esto en voltios. Esto es importante, esta demostración matemática. La pueden encontrar en cualquier libro, en los apuntes que yo les he pasado el libro que le pasé de el MIT, también se encuentra, así que a estudiarla cuando vayan a rendir, porque esto le preguntamos mucho. Fíjense que si una máquina gira con una determinada velocidad, acá está desarrollada la máquina, fíjense. Desarrollada quiere decir que en vez de ser circular, le he desarrollado rectangularmente, ¿sí? Fíjense en cómo es la forma de la FEM que se induce. ¿La ven? Ven que no tiene una forma sinusoidal la FEM, pero ¿qué característica tiene los polos arriba? Fíjense, es rectangular. Entonces, esta, fíjense, que acá varía y va cambiando la curva y la forma de la curva. ¿Qué es lo que hace el colector? Los anillitos que ustedes tienen. Lo único que hace es invertir el sentido de la FEM. Esa inversión de la FEM es la que genera Prado la chispa. ¿Estamos? Permanentemente, a medida que gira, va invirtiendo. Esa inversión genera una chispa. ¿Ah? El cambio de polaridad,
es el cambio de polaridad, es la inversión de la FEN en un instante. ¿Sí? Entonces, esto tienen dos delgas, dos colectores. Se les llaman delgas, o sea, solamente dos anillitos. No tiene más. Y esta es la forma, fíjense, cuando ya las delgas, ¿sí? Cuando se han puesto con las delgas, fíjense que ya en cierta forma es como que se rectifica, como un rectificador de media onda. Cuando no sé si han visto electrónica, es como que ya hay una rectificación, fíjense. ¿Ven? Bien, seguimos. Entonces, cuando pongo muchas delgas, fíjense en lo que va pasando. Se va haciendo más continua. ¿Lo ven? Cuando más delga coloco, es porque tengo más bobinas, y cuando más bobinas coloco, voy viendo que más o menos, en vez de ser alterna, fíjense acá tenían dos delgas, a medida que voy aumentando las delgas, esto se va haciendo más una corriente continua, una FEN continua, en este caso. Bien. Fíjense en esta que ven ustedes acá, estas marroncitas, que están partidas, son las delgas, y se les llaman colectores. Y lo que ven acá con los marrón más oscuros son las escobillas. Fíjense acá en una foto la cantidad de delgas que tiene aquí. ¿Lo ven? Entonces, fíjense acá en estas tres imágenes. Sentido de rotación de la espiral en sentido antihorario. Fíjense, positivo. Cuando se pone vertical, 0. Y cuando se pone de nuevo horizontal, se vuelve a ser positivo. Y hay una inversión en la polaridad. Eso es el principio de funcionamiento de la máquina de corriente continua. Profe, una Sí. consulta. Ahí siempre la velocidad angular va a ser constante. Y no, porque varía. Bueno, depende de la velocidad y depende de la inyección que vos le pongas a la máquina de corriente. Ah, bien, bien. Claro, pues la corriente, después vamos a ver que la corriente, vos tenés, hay una corriente de arranque, y esa corriente va a depender, vos le vas a ir variando la velocidad de acuerdo a la corriente que le vaya inyectando. Claro, claro. Entonces, la FEN inducida en una máquina de corriente continua, si fuese una sola espira, que el caso que estamos viendo, que una sola espira, es este valor. Ahora, si tenemos mucha espira, se la multiplica con n, por n igual que el transformador. ¿Sí? ¿Estamos? Y ya vamos a ver qué hago. Fíjense aquí cómo se hace la curva del polo, se llama polo, ¿no es así? Cómo se le hace una curva para que ya no tengan la formita que ustedes veían de tipo rectangular. Entonces, el AP, el área polar se llama, área polar, esto que está con rojo, es aproximadamente el área del rotor sobre el número de polo, y se calcula de esta forma. Es pi por radio por longitud sobre P, que es la cantidad de pares de polo, que ya también vamos a analizar eso. Si yo sustituyo este valor aquí, fíjense, y lo multiplico por phi, obtengo esta ecuación de la FEM. La velocidad era omega por r, donde el radio es 2pi sobre 60. Por eso ustedes van a ver que las velocidades de los motores, y en el trabajo práctico yo se la doy, el motor tiene 700 revoluciones por minuto, 1500 revoluciones por minuto, o sea que lo que yo le voy dando es la velocidad que tiene el motor. Y la velocidad del motor depende de 2pi sobre 60 por el número de revoluciones por minuto. Entonces, la ecuación final, fíjense que todo esto es un valor constante, ¿sí? Acá van a llegar a tener que la FEN es una constante por el número de revoluciones y por el flujo. ¿Cuál es el par interno de una máquina? ¿Cuál es el momento de una máquina? El creado por una espira, el momento de una espira, fíjense, ahí aparece ya la corriente, es dos veces la densidad de campo por la longitud por el radio
por la corriente de la espira. A es el número de circuitos en paralelo. O sea, es la cantidad de espiras que yo tengo en paralelo. Puedo tener 3, 4, 5, normalmente son números pares. Y es la corriente del rotor del inducido. Entonces, el momento, a mí no me molesta que ustedes en vez de llamarle T, le llamen M de momento, porque en física llamaban M el momento, ¿se acuerdan? Entonces, quedaría de esta forma. El momento depende de la corriente, del número de pares de circuitos, del número de espira y de la densidad de campo. Acomodando un poquito esto, queda de esta forma. O sea que el momento en una máquina de corriente continua depende de quién? Del flujo y de la corriente, del inducido. Esto lo hemos preguntado justamente a un muchacho, no le hemos hecho hacer el desarrollo de la fórmula, pero le hemos pedido poner la ecuación del momento, él ha puesto esta ecuación y hemos dicho, bueno, ¿de quién depende el momento? Y él ha dicho, bueno, depende del flujo y de la corriente. ¿Qué corriente? Del inducido. Y de ahí nomás el ingeniero Gallo ha pasado a otra cosa y no se ha detenido a preguntar más. Bueno. Ustedes han visto que el campo magnético de la máquina de corriente continua, yo cuando vengo explicando desde la transparencia atrás, solamente teníamos imanes permanentes, ¿sí? O bobinas alimentadas con corriente continua en el caso habitual. Entonces, según la forma de alimentación que ustedes tengan, las bobinas tienen dos tipos de excitación. Tienen una de excitación independiente. La corriente que alimenta el devanado inductor es ajena a la máquina. O sea que es otra máquina que excita la máquina. ¿Sí? O puede ser de autoexcitación, o sea que la bobina que excita la máquina es una bobina de la propia máquina. Son las dos formas diferentes de tener una excitación. Después tienen, esta autoexcitación pueden tener una excitación en serie, que yo también se la explico ahí, que el inductor está en serie con el inducido, una excitación en paralelo o derivación, a donde el devanado del inductor directamente está con la escobilla, por lo tanto el paralelo con el inducido, o compound, compuesta o mixta, a donde hay una bobina en serie y otra en paralelo. Esto sí se toma en el examen final. Y ahí tienen las formas de conexión, fíjense. Acá tenemos la resistencia del inductor, la excitación, el inductor, este es independiente. Fíjense que acá está el motor, esto vendría a ser el circuito del motor y de forma externa estamos excitando. Esto es un motor de excitación independiente. Esto es un motor de excitación en derivación. Ya con el mismo circuito del motor tenemos una bobina que autoexcita al motor. Y después tenemos el motor de excitación en serie, que también el inductor está en paralelo en serie, con la resistencia interna del motor, y estos son derivación, excitación en serie, independiente, y nos faltaría el compound. El compound tiene una serie y un paralelo. A esta se le llama larga porque está conectado el paralelo hacia afuera, y excitación corta porque el paralelo está conectado hacia adentro. Entonces, cuando al circular corriente, fíjense, por el inducido y va a crear un campo que distorsiona eso, yo lo expliqué también en la teoría que le di, ustedes van a ver que hay un campo principal y hay un campo que es la reacción que el inducido genera por su propio campo magnético, aparece una distorsión. Entonces fíjense en que está la verde, que es una FEN común, pero aparece una FEN roja, o sea, al final queda una FEN distorsionada, como la color rojo que ustedes ven acá. Esta es una FEN distorsionada, fíjense, está desfasada, no comienza en cero. Y esta distorsión se llama reacción del inducido. Eso lo produce el inducido debido a la generación de un flujo propio. Entonces, ¿qué hace?
hay un desplazamiento del plano o línea neutra. No sé si ustedes han visto que la escobillita, y ahí está la pregunta tuya, Prado, vos me preguntabas si las escobillas estaban fijas, ¿te acordás? Y no. Debido a esta reacción del inducido, lo que va a pasar es que hay un desplazamiento de plano de la línea neutra, por lo tanto vos vas a tener que moverle un ángulo a la escobilla de tal forma de encontrarlo a esa línea neutra para que no haya tal distorsión. O sea que esto es uno de los inconvenientes que tiene. Desplazamiento del... Y claro, lo que va a hacer es hacerla girar a la escobilla unos ángulos. La va a hacer girar un ángulo a la escobilla. No la va a dejar en horizontal, sino que la va a hacer girar 10 grados, 8 grados, 7 grados, de acuerdo a buscando el punto neutro para que no se te genere la distorsión. Y esta distorsión también impacta porque el campo magnético final de la máquina también es menor, porque debido a que hay un flujo principal y una reacción del inducido, ese flujo, esa reacción, a ver si la puedo dibujar acá. Si ustedes tienen acá un flujo principal así, y acá aparece un flujo, que es la reacción del inducido, entonces si ustedes hacen la suma vectorial, acá verán que aparece un desplazamiento, ¿lo ven? Un determinado ángulo alfa. Y ese desplazamiento es lo que me genera la curva roja. ¿Me entienden? Entonces, evidentemente esto resta y por lo tanto hace que el campo global de la máquina sea menor. Y eso tengo que evitar esos efectos. Entonces, ¿qué se hace? Que hay problema cuando conmuta la FEM. ¿Sí? Y hay la disminución del campo, hay reducción del momento y el aumento de la velocidad no se da. Entonces hay que trabajar sobre la escobilla, sobre los polos de la conmutación. ¿Está claro? Ahí hay que trabajar. Fíjense aquí, están los polos de distintas características. Fíjense, los polos de la conmutación compensan localmente la reacción del inducido. ¿Ven esos polos? ¿Se acuerdan del primer dibujito que yo le hice? Que había unos polos de compensación. A ver si volvemos a la anterior. A ver, espera, ser más fácil. Aquí. Esos polos de compensación son estos. El 5 y el 4. ¿Sí? Estos polos son los que van a ir mejorando y van a evitar esa distorsión. Nada más que yo acá le hago ver en una máquina dónde están. Aquí. Aquí está. Ahí está. ¿Vamos? Para eliminar la distorsión del campo. Bien. Si nosotros hacemos girar el inducido y se alimenta el inductor, la tensión de excitación contra la FEM, en este caso, fíjense, no es otra cosa que las ecuaciones de Kirchhoff. La FEM era esta ecuación matemática que ustedes veían acá, 4 veces el número de espiras por el polo, por los pares de polo, por la velocidad, sobre 60 veces el número de espiras que hay en paralelo por el flujo, que es este valor. O sea que la FEM es este valor. La relación entre la corriente de excitación y la FEM no es lineal. Existe una saturación. O sea que llega un momento que se va a saturar. En el caso, acá, en el generador de derivación, la tensión que yo tengo aplicada acá, ¿sí? Es lo mismo que la tensión que voy a tener acá en borde, en esta parte. Entonces, la U de excitación es igual a la U del inducido. Fíjense lo que pase. ¿Se acuerdan de esta curva ustedes? Es la curva de magnetización, ¿no? A donde si yo aplico, fíjense, las ecuaciones, obtengo la corriente.
Entonces la corriente remanente, la FEM remanente, es por la suma de la resistencia de excitación más la resistencia interna. ¿Esto por qué? Arranca porque hay un campo magnético remanente dentro de la máquina. Ahí está más o menos la demostración. Y se va repitiendo hasta que se obtiene el punto de equilibrio. Estamos, fíjense en cómo se van obteniendo los valores. Y llega un momento que acá llega al punto de equilibrio, a donde la máquina está saturada y queda regulada a esa velocidad y a ese valor de F. Fíjense que desde el punto de vista funcional, ambos motores son muy similares, ya que el inducido está sometido a una tensión constante. Fíjense, ya sea el de excitación independiente o el de excitación en derivación. Con la resistencia, se coloca un reóstato y una resistencia variable. Ya, ¿cómo, papá? Y estamos hablando, depende de 1500, 2000 RPM, 1200, 700 revoluciones por minuto. Depende del uso y de la característica del motor. Esta es la ecuación del motor de derivación e independiente, son las mismas. Fíjense que si yo acá aplico... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. La ecuación general de la máquina tiene la FEM y el momento, la corriente del inducido, el momento sobre la constante sobre el flujo. Y bueno, estas ecuaciones yo las dejo para que ustedes la investiguen, la busquen, la vean. Esta es otra cosa que también es importante, que nosotros preguntamos cómo son las curvas, fíjense, las revoluciones con respecto al momento. El motor, cuando aumenta la resistencia interna del motor, cae, fíjense, cae el rendimiento del motor. O sea que lo mejor es que tenga una resistencia interna muy baja, el motor. Fíjense que la velocidad del motor depende de la corriente del inducido. Alguien me preguntaba cómo regulaba la velocidad y bueno, depende de la corriente del inducido. Fíjense que la velocidad depende de la corriente del inducido. Como el flujo es constante, yo puedo graficar las revoluciones en función de la corriente y fíjense que directamente yo puedo regular la velocidad del motor variando la corriente del inducido. ¿Está claro, Prado? Y bueno, fíjate acá. En la ecuación anterior, tal vez no la tengo aquí. ¿De quién depende el torque? De la corriente. Bueno, deriva y saca el máximo. Y fíjate, igual a 0 y ve para qué valor. Siempre, por eso te enseña máximo y mínimo en análisis. ¿Sí? Bueno, las curvas características de los motores de corriente continua, entonces, en este caso, en una excitación en serie, está todo conectado en serie. La corriente de excitación es igual a la corriente del inducido. ¿Lo ven? Y ahí planteo la ecuación, fíjense, en la ley de Kirchhoff, la tensión U sub I acá es U sub I menos la corriente por la suma de las resistencias. Y ahí vuelvo a poner, fíjense, las dos ecuaciones que conozco de la FEM y del momento, y vinculándolas llego a esta relación, ¿sí? Que el flujo se mantiene constante y depende de la corriente de excitación.
O sea que el flujo ¿de quién depende? De BH. ¿Y la curva de BH de qué dependía la curva BH con los movimientos transformadores? ¿De la permeabilidad, profe? De la permeabilidad, de la chapa. Era B igual a mu por H, ¿se acuerdan? O sea, depende de la característica de la chapa y todo lo demás. O sea que en realidad no estamos hablando de otra cosa. Está muy vinculado con los transformadores. ¿Estamos? Entonces, como hemos dicho que el flujo es una constante por la corriente de excitación, fíjense, sustituyendo, yo esto ya lo subo a internet para que lo tengan, ¿sí? Dice que la característica mecánica cuando el motor trabaja en la zona lineal, pares bajo, es una hipérbola. A ver si está la grafiquita acá. De esta forma. ¿Lo ven? En cambio, hace rato era una recta. ¿Qué pasa con estos motores en serie? Que no puedo dejar abierto el secundario. Si yo este motor lo dejo desconectado, se embala. Por lo tanto, cuando yo trabajo con un motor en serie, siempre lo tengo que tener con carga. Esto es la condición fundamental en este concepto. Entonces, reemplazando todas las ecuaciones, ¿se acuerda que antes en lo de derivación el rendimiento y la corriente dependían de una recta? ¿Se acuerdan? Bueno, acá no puede trabajar con poca corriente. Tiene que estar con carga el motor en serie. ¿Estamos? Que cuando yo el motor lo tengo que tener, yo lo tengo que tener conectado a algo al motor. Claro, porque si yo no lo conecto a nada y lo dejo abierto, el motor se va a embalar y se va a romper. Va a sobregirar. Va a aumentar la velocidad. Fíjate que a medida que aumenta la corriente, ¿qué pasa con el número de revoluciones del motor? Baja, ¿lo ven? Entonces, esta es la zona de saturación. O sea que acá es donde va a trabajar mejor este motor conectado en serie. Va a tener poca velocidad, va a consumir mucha corriente. ¿Sí? Bueno, ¿sabe qué motores, a dónde se trabaja mucho con esto? ¿Vieron los imanes estos que tienen la chatarrera para cargar? Ese imán que tienen ese grande, que lo conectan y agarran todo el material de chapa y lo levantan. Sí, profe. Funciona con este principio. Funciona con este principio. Bueno, no, esta parte no me voy a meter, yo le he puesto a ustedes un poco esto para que hay rectificador y hay chopper, bueno, esto yo ya con tiristores, fíjense, con transistores, se puede regular la velocidad de los motores de distintas formas, simplemente para que lo conozcan. No voy a ahondar mucho en ese tema. Yo he preparado un trabajo práctico que está subido. El miércoles vamos a trabajar en esos trabajos prácticos, ¿le parece? Así que vayan tratándolo de resolver, cosa que el miércoles cuando nos conectemos, trabajemos en la resolución de ese trabajo práctico y en las dudas que pudieran tener. ¿Les parece? ¿Y con el TP de autotransformadores, profesor? ¿No le subieron TP de autotransformador? Sí, pero era hasta hoy y yo por lo menos tenía un par de dudas, no sé si... Ya lo vamos a postergar y lo vamos a hacer. ¿Sí? Buenísimo. Bueno. Meta, chicos, que tengan buenas tardes. Cuídense. Hasta luego, profe, que esté bien. Que le den